Dios los mandó al cautiverio y fueron esclavizados en múltiples ocasiones por diferentes pueblos. Pues hoy tiene Dios una advertencia para su pueblo. Amén. Y quisiéramos empezar leyendo en el libro de Jeremías. Quiero que busque tu Biblia en el libro de Jeremías. En el capítulo 2, versículo 13. Amén. Si tú eres de lo que le pone título a las predicaciones o a los estudios o a las palabras, le puede poner fuente de agua y cisternas o las cisternas rotas. Amén. Vamos a leer este versículo y luego compartimos la palabra. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice la palabra. Amén. Quiero que en este momento me dejes orar para que la palabra fluya y no sea por mi boca, sino por el Espíritu de Dios. Amén. Padre Santo, eterno Dios, que sea tú quien hable a la iglesia, a tu pueblo, a tu congregación, Señor. Quita la voz del hombre y pon la voz de tu Espíritu. Que tú dirijas este momento, este tiempo, Padre Santo, y podamos entender a qué tú llamas a tu iglesia. ¿Qué debemos hacer con la palabra que tú traes a nuestras vidas, Padre Santo? ¿Cómo debemos utilizarla, Padre Santo? ¿Cómo debemos aplicarla y ser obediente a tu palabra, Padre bendito? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, fuente de agua viva y cisternas. O las cisternas rotas, si quiere ponerle ese nombre. La fuente de agua viva es Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Él le habla a su pueblo a través del profeta Jeremías, le está hablando a un pueblo que se ha apartado, a un pueblo que se ha alejado de Dios, a un pueblo que ha hecho anatema, un pueblo que ha transgredido las leyes de Dios. Y Dios le manda al profeta y le manda a decirle, ¿por qué ustedes me han dejado si yo soy su fuente? Si yo soy la fuente de su felicidad, la fuente de su gozo. Y a veces nosotros, siendo hijos de Dios, dejamos a Dios por cisternas. Y encima cisternas que no retienen agua, cisternas rotas. Cuando Dios hace esta metáfora, le está hablando que han dejado a Dios por placeres, por dinero, por trabajos muchas veces que te quitan la presencia de Dios. Le está diciendo, ustedes me han abandonado, se han apartado de mí para seguir sus propios caminos, para seguir sus propias concupiscencias. Amén. El texto bíblico de Jeremías 2:13 es una advertencia para el pueblo de hoy. Y no solamente al pueblo de hoy. El mundo vive en una constante y continua cisterna rota. Si vemos los políticos, si vemos los gobiernos, son cisternas rotas. Que buscan y pretenden ofrecer felicidad cuando la felicidad verdadera solo puede ofrecer Dios. Amén. Fíjate, en estos días me sorprendía cuando estaba preparando la predicación. Me sorprendía cómo el gobierno de España está en contra de la guerra y debiéramos estar todos en contra de que se maten personas inocentes. Pero si te das cuenta, la guerra no solamente es un problema de naciones, es un problema del pecado. Y dice la palabra de Dios que en los postreros días habrá guerras y habrá rumores de guerra. Pero no le queremos hacer caso a Dios. Y lo vemos por otras vías. Decimos, bueno, sí, son 2 o 3 países que están en guerra, se están matando a inocentes. Pero ¿te ha puesto a pensar a dónde está Dios en medio de esa guerra? ¿A dónde han puesto ellos a Dios? ¿Están orando, buscando la presencia de Dios o han dejado a Dios de lado? Pero fíjate, el gobierno de España está en contra de la guerra. Qué curioso, está en contra de la guerra, pero está a favor de que días, meses, años mueran
cientos de niños con un aborto. ¿Cómo pueden estar en contra de que mueran personas, niños y personas mayores, pero están a favor de que niños que no han nacido mueran sin ver la luz del día? Amén. Qué paradoja. Y lo aplauden y muchos le quieren dar hasta el premio Nobel de la Paz porque está en contra de la guerra. Pero hay una guerra mayor que se está librando y es la guerra por tu alma, por tu espíritu. Y esas personas ni conocen a Dios ni lo reconocen. Amén. ¿Dónde busca la felicidad? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En las relaciones? ¿En las cosas materiales? La Biblia nos dice que todas estas cosas son como cisternas rotas. Todas estas cosas que tú quieres experimentar, que tú quieres buscar. Hay personas que se esfuerzan por estudiar una carrera, luego que estudian esa carrera no son felices. Y vuelven y estudian otra, y hacen un posgrado, una maestría, y siguen estudiando y se estudian otra carrera. Cisternas rotas. Y no digo que sea malo estudiar. No quiero que me confundan y que crean que es malo estudiar y que es malo prepararse y capacitarse. ¿Cuándo se convierte en una cisterna rota? Cuando tú dejas a Dios por esas cosas. ¿El dinero es malo? No, el dinero no es malo en sí mismo. Pero cuando tú dejas a Dios y te hace un avaro, un egoísta, y solamente vive buscando y nunca tiene tiempo para Dios, solamente para hacer dinero, eso es una cisterna rota para ti. Porque no retiene el agua que da vida. Amén. Hoy vamos a ver qué son esas cisternas rotas, dónde tú la puedes experimentar. Y si tú como pueblo de Dios estás experimentando un sistema de cisterna rota. Cuando yo uso mi vida para dar placer a mi cuerpo, al hedonismo, a la sensualidad, estoy siendo una cisterna rota. Amén. Cuando yo como joven, si hay joven aquí, no quiero cargarte con esto, pero cuando yo me paso el día detrás de un ordenador, detrás de un videojuego, detrás de una pantalla o detrás de una pornografía, eso es una cisterna rota que le está quitando el gozo de Dios en tu vida. Amén. Las cisternas rotas podemos experimentarla y podemos buscar para ver cómo Dios habla de esa cisterna rota y cómo pueden complicarte la vida. Una de ellas es el dinero y la riqueza. Vamos a buscar 1 Timoteo 6:10. Si puede, acompáñame y busca 1 Timoteo 6:10. Dice la palabra: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Esto no está hablando al pueblo que no conoce a Dios, no está hablando al que está afuera, está hablando al que está adentro. Amén. Muchos se extravían de la fe por el amor al dinero. Muchos apostatan de la fe, se van tras los amores del mundo, como el dinero. Y no es que el dinero sea malo en sí mismo, si tú les vas a dar un uso adecuado, si tú le vas a dar el uso correspondiente. Pero cuando tú solamente vives para hacer dinero, para hacer riquezas, y no es una riqueza que sirva para compartir, para ayudar a otros. ¿Te recuerdas del joven rico? Lo que le sucedió cuando Jesús le dijo que diera todo lo que tenía a los pobres. Si él quería ser perfecto, da todo lo que tiene a los pobres. Se fue triste, se entristeció y se fue muy triste. Y eso es lo que pasa con la riqueza. Cuando tú no sabes compartirla, no te dan felicidad, no te dan gozo. Amén. El poder y la fama. ¿Cuánto buscan poder? ¿Cuánto buscan fama? Muchos artistas, muchos futbolistas, muchas personas que buscan tener fama, tener reconocimiento. Eso no te da la felicidad verdadera. La felicidad duradera y la que permanece
solamente te la da Jesucristo. Amén. Vamos a Proverbio 28:16, para que veamos lo que dice la palabra de Dios acerca del poder, acerca de la fama. Proverbio 28, versículo 28, versículo 16. Dice la palabra: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Amén. Si tú lo que buscas es poder, te llenará de avaricia. Serás una persona perversa. Serás una persona que todo lo que haga será para hacer daño a otros. Y tú lo ves, incluso, lamentable decirlo, pero hasta en muchas iglesias, tú ves que personas que anhelan poder, que anhelan cargo, hacen daño al que tiene al lado para avanzar, para ascender, para lograr un puesto, para lograr que el pastor me vea y me nombre diácono y me nombre copastor o me nombre pastor. Eso es dentro del pueblo de Dios. En el mundo, ¿qué te voy a decir de lo que sucede en el mundo? Cómo viven matándose uno a otro por alcanzar un puesto, por alcanzar fama, por alcanzar poder. Amén. Las relaciones y la aprobación de los demás. Muchos viven en una continua cisterna rota porque buscan la aprobación de otros. Jóvenes, adultos, que creen que en la moda van a encontrar felicidad. Y me da pena ver la juventud, cómo exhiben sus cuerpos las niñas de hoy en día. Ayer estábamos en un evangelismo ahí en la plaza de Madrid, Río 2, en Madrid. Y veíamos pasar jovencitas y jovencitos con sus cuerpos prácticamente desnudos, exhibiendo como si su cuerpo fuera un trozo de carne que hay que exhibirlo, que hay que ponerlo en un escaparate para que se pueda vender. Esas son cisternas rotas, que creen que su felicidad va a depender de la aprobación de otro, de que otro me encuentre bonita, me encuentre guapa, me encuentre atractiva. ¿Y cuántos hombres tú lo ves musculoso y van a un gimnasio y se pasan su vida porque lo que quieren es la aprobación de una mujer, la aprobación de otros? Cisterna rota, cisterna que no retienen agua, el agua que da vida, porque dejan a Dios para seguir esos placeres, para seguir esas corrientes. Amén. Y te traigo esta advertencia por si en algún momento tú piensas o tú decides o tú te dejas arrastrar por ese tipo de sistemas, que no se convierta en nosotros una cisterna rota. Recuérdate, si tú quieres, lee el libro de Jeremías completo y te darás cuenta cómo el pueblo de Dios se desvió de Dios y siguió esa corriente. Y por eso Dios en Jeremías 2:13 le utiliza esta metáfora para decirle: ustedes me dejaron a mí, la fuente de agua viva, para seguir dioses ajenos. El Dios ajeno no es solamente Satanás, es cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios. Amén. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios en tu vida, la televisión, el internet, videojuegos, cualquier cosa, incluso tu esposa, tu esposo, tus hijos, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios en tu vida, es un Dios para ti. Amén. Y está siguiendo dioses ajenos y cisternas rotas. Las cosas materiales y los placeres. Vamos a leer 1 de Juan 2, 15 y 17. Vamos al libro de Nuevo Testamento, 1 de Juan 2, versículo 15 hasta el 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Si tú quieres permanecer para siempre, acepta la palabra de Dios. Hay gente que la palabra de Dios le confronta. Y la palabra de Dios no tiene que venir aquí, a este lugar, ni a ningún lugar, ni a tu vida, para entretenerte. La palabra de Dios tiene que venir a tu vida para hacerte cambiar, para transformarte. Que la palabra de Dios me dolió, me hizo mella en mi corazón. Pues esa es la función de la palabra de Dios. Porque Dios no quiere entretener a tu pueblo, Dios quiere salvarte. Amén. Gloria a Dios. La fuente de agua viva. Vamos a leer. En el Antiguo Testamento tenían la fuente de agua viva que se reflejaba a través de los profetas. Pero cuando Jesús viene, se le revela al pueblo como la fuente de agua viva. Amén. Leemos en Juan 4:14, y es una historia que ustedes la conocen porque se ha predicado muchísimo. Si tú quieres ser feliz, busca la fuente de agua viva para tu vida. Amén. Juan 4, versículo 14, viene precedido de una historia de Jesús y la mujer samaritana. ¿Se recuerdan de esa historia, Jesús y la mujer samaritana? Era una mujer que cuando Jesús dice que le era necesario pasar por ese lugar, por Samaria, porque Dios necesitaba predicar la palabra a esa mujer, precisamente. Y cuando Jesús va y se sienta debajo del árbol y esa mujer va y saca agua de ese pozo, y Jesús le pide agua, Jesús la confronta. Esa mujer le dice, ¿y cómo tú me pides agua siendo yo samaritana? ¿No sabe que los judíos y los samaritanos no se llevan? Y entonces ahí comienza el diálogo, donde Jesús le demuestra a esa mujer que ella estaba viviendo un sistema de cisterna rota. Jesús le dijo, tú estás viviendo en los placeres de este mundo. Le dijo, trae a tu marido para que hablemos. Le dice ella, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Vivía en fornicación esa mujer. Y había tenido 5 maridos, no se había conformado, no era feliz. 5 divorcios ya había tenido esa mujer. Amén. 5 fracasos. Y el que tenía ahora encima era un pecado aún mayor todavía. Era fornicación porque no era su marido. Amén. Y Jesús le da a conocer a esa mujer, tú estás viviendo un sistema de cisterna rota. Tú me estás hablando de que esta agua es del pozo de Jacob y el agua que yo te ofrezco es una agua que saltará para vida eterna, que te traerá una sanidad interior en tu vida, porque tú estás viviendo en los placeres de este mundo. Amén. ¿Y cuántos hombres y mujeres no viven en los placeres de este mundo? Y creen que con venir un día a la iglesia, con eso bastará. Si no cambian de sistema de cisterna por la fuente de agua viva. Fíjate lo que dice en el versículo 14. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Si tú bebes de la fuente del agua que es Jesucristo, jamás volverás a tener sed de los placeres de este mundo. Amén. Solamente habrá una sola sed, seguir a Cristo todos los días de tu vida, adorarle única y exclusivamente a Él. Amén. En Isaías 12:3, Isaías 12:3, dice la palabra: sacaréis, si no le da tiempo a buscarlo, el chico lo pone en la pantalla. Pero dice Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Amén. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Esa fuente de la salvación ya se reveló al mundo. Se llama Jesucristo.
Amén. Y Él se reveló a tu vida porque quiere que dejemos esos sistemas de cisternas rotas que acumula el mundo y que probablemente pueden entrar a la iglesia, pueden entrar a tu vida y sin tú darte cuenta estar sirviendo a esas cisternas rotas. Y creyéndonos muchas veces que somos creyentes, que somos cristianos, hemos dejado a Dios para seguir sistemas religiosos. La religión, la iglesia, cuando tú la conviertes en una religión, se convierte en un sistema de cisternas rotas. Amén. Dios no formó grupos, no formó religiones, formó una iglesia, la iglesia de Cristo. Y a esa iglesia que tú y yo debemos seguir. No debemos seguir a grupos religiosos. Que yo soy pentecostal, que yo soy católico, que yo soy adventista, que yo soy de remar, que yo soy... Tú eres de Jesucristo. Única y exclusivamente. Nosotros no le pertenecemos a un grupo religioso, porque ningún grupo religioso te va a salvar. Solo la sangre de Cristo fue la que se derramó por ti. Amén. En Isaías 55, 1 y 2, la palabra dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Todo el que tenga sed, venga y compre sin dinero. Dice, tú no necesitas dinero para comprar la salvación, para comprar lo que Dios te está ofreciendo, el regalo que Dios te está dando. Tú no necesitas ir a sistemas de cisternas rotas para conseguirlo. La fuente de tu felicidad está en Jesucristo y eso fue gratis. Fue un alto precio para Él. Para ti y para mí es gratuito. Solamente tenemos que hacer una sola cosa: seguirle y obedecerle. Amén. Pero la palabra de Dios es para que la pongamos en práctica, para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:6. Ya al final, cuando ya se ha escrito todo el resto de la Biblia, Dios le da revelación a Juan en el libro de Apocalipsis. Y fíjate lo que dice el versículo 21:6 de Apocalipsis. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Es gratuito. No tiene que pagar nada. Solamente tiene que ser obediente y seguir el camino de salvación. Amén. Fíjate, mi esposa y yo no nos pusimos de acuerdo. Cuando ella se puso aquí de pie, habló del alfa y el omega, del principio y el fin. No nos pusimos de acuerdo. De hecho, ella no sabe de lo que yo iba a hablar hoy. Pero es Dios. De hecho, fíjate, esta predicación yo la empecé a preparar hace más de una semana. Y ayer el pastor que compartió en el evangelismo habló de cisternas rotas. ¿Se acuerdan? Que habló de cisternas rotas. Y yo, cuando lo oí que él habló de eso, me sorprendí y me reí. Digo yo, eso es Dios. Dios, en Dios no hay casualidad. Amén. Cuando Él quiere hablar, Él habla. La Biblia nos dice que Jesucristo es la fuente de agua viva. Así que aférrate a Él. ¿Por qué seguir otras corrientes? ¿Por qué seguir otros sistemas? ¿Por qué seguir otras cosas? Solo Cristo tiene lo que tú y yo necesitamos. Amén. ¿Cómo conseguir el agua que sacia? Vamos a leerlo en Juan 7, 37 y 38. ¿Cómo tú consigues esa agua que sacia tu sed? Dice la palabra en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Cree tú en Jesús? ¿Cree de verdad en Jesús? Pero no solamente decir yo creo de boca, porque dice la palabra de Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero tienen una condición, los demonios, todos aquellos que están en condenación, creen, pero tienen algo, no saben obedecer.
Amén. Creen y hasta tiemblan. Cuando Jesús se le aparece, tiemblan. Y le dicen, Señor, hijo de David, ten misericordia, no me dejes, tírame a este acto de cerdo. Tiemblan, pero no le obedecen. Lo importante de creer es una fe y una creencia puesta en práctica cada día. Amén. Para conseguir el agua que sacia, debemos ir a esa fuente y creer realmente en Jesús. Debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Si tú y yo no reconocemos esa necesidad continua de Dios, ¿le vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. El cristiano no es más que un pecador arrepentido. Amén. Un pecador que cada día reconoce que le falla a Dios, pero que no deja que se ponga el sol sin pedirle perdón a Dios. Sin decirle, Señor, me arrepiento de cualquier cosa que hoy haya pasado en mi vida, en la cual te haya fallado, en la cual te haya deshonrado. Amén. Dice Juan que el que diga que no tenga pecado es mentiroso y le hace a él mentiroso. Amén. Si tú crees que no tiene pecado, le hace mentiroso. Pero lo importante es que tú sepas reconocer y decir, yo no quiero ser una cisterna rota que vivo continuamente en el pecado. Yo no me gozo en el pecado. Puedo fallar y fallo, pero cuando fallo, reconozco que he fallado, voy a los pies de Cristo y me arrepiento. Amén. Esa es nuestra gran diferencia. La felicidad duradera. ¿Dónde tú y yo encontramos la felicidad duradera? Vamos a leer Salmos 16, versículo 11. Y ya voy terminando porque sé que tienen una hora menos de sueño. Y yo no quiero cansarles. Quiero que me inviten un día más. Que digan, oye, un día traemos a José por aquí. ¿Verdad que sí? Si lo canso dirán, no, a ese es muy cansino, no lo traiga más. Salmo 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde encontramos la felicidad verdadera? La felicidad que dura, la felicidad que es para siempre. En su presencia. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Delicias a su diestra todo el tiempo. En Él únicamente yo encontraré esa felicidad que dura para siempre. No en los sistemas de este mundo. No en la cisterna rota que este mundo nos ofrece. Amén. Y fíjate, ya para terminar, quisiera compartirte unos versículos, y ya con esto sí que termino. Unos versículos en Eclesiastés, capítulo 2, del 1 al 11. Ahí te expresa Salomón todos los sistemas juntos en un mismo lugar de cisternas rotas. Si quieres, búscalo y te lo leo rapidito. Eclesiastés, sí. Capítulo 2, desde el 1 hasta el 11, dice, que lo leo rapidito, y tú lo vas describiendo, lo vas viendo, velo imaginando cada cosa que dice Salomón aquí, que es una cisterna rota, y si alguna de ellas se aplican al tiempo presente, al tiempo actual. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice
estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Te das cuenta? Todo lo que hizo este sabio rey, no se negó ningún placer. Estuvo en todos los placeres. De hecho, dice que tuvo más de 1000 mujeres, entre mujeres y concubinas, 700 concubinas y mujeres. No se negó ningún placer. Pero fíjate cómo él llega a decir, todo esto, ¿de qué me servía? ¿De qué me sirvió todo esto? Todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Porque todo esto me seguía andar detrás de los placeres del mundo. Amén. Que tú y yo aprendamos dónde está la felicidad que realmente importa, solamente en Cristo Jesús. Y que nunca desechemos a Cristo por los placeres de este mundo. Amén. Quiero hacerte una invitación a que te pongas de pie conmigo, a que ores conmigo, y si en algún momento algunos de estas que hemos descrito, de estas cosas que hemos descrito, pueden acercarse a mi vida para perturbar mi relación con Dios, que yo la aleje de mí. Hay cosas dentro de estas que no son malas en sí mismo. Ser un profesional no es malo en sí mismo, si ello no me aleja de Dios. Procurar vivir bien, tener riquezas, no es malo en sí mismo, si ello no me aparta de Dios, si ello no me hace vivir en la vanidad de las riquezas. Que yo pueda reconocer que puedo caer en cualquiera de estas cisternas rotas y que yo pueda proteger mi corazón, proteger mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, reconozco delante de ti mis fallas, mis errores, y te pido perdón, Padre Santo. Reconozco que hay cosas que no entiendo todavía, bendito Padre, pero sigo el camino, bendito Dios, porque lo importante es llegar a la meta y que tú me pongas la corona de vida que tiene preparada para mí, Padre Santo. Te pido, Señor, que no permita, Señor, que yo caiga en cisternas rotas, Padre Santo. Que yo pueda reconocerla en mi vida, bendito Dios. Cuando quiera el enemigo traerla, cuando quiera los placeres de este mundo ponerse a disposición mía, que yo sepa rechazarlo, Padre Santo. Gracias te doy, Padre bendito, porque tu palabra me trae, Señor, libertad. Me trae luz para saber reconocer, Señor, dónde están las fallas y saber corregirla, Padre Santo, para volver a ti a tiempo, bendito Padre. Oh Dios bendito, te pido dirección por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, Padre Santo. Ahora tu Santo Espíritu está aquí en este lugar, trayendo dirección, Padre Santo. Y tú sabes por qué traíste la palabra hoy, Señor. Si hay alguien que necesita arrepentimiento, es tiempo de pedir perdón, de arrepentirse delante de Dios, de humillarse en su presencia. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.